Diga conmigo metamorfosis. Metamorfosis. Dígalo otra vez, metamorfosis. Metamorfosis. Diga, esto significa cambio. Esto significa cambio. Pero es un cambio tremendo. Si te maravillas con la belleza de la mariposa, vamos a ver de qué manera la mariposa es transformada. La mayoría de la gente en alguna ocasión han visto una mariposa y se han maravillado de su belleza. ¿Cuántos se han maravillado de la belleza de la mariposa? Pero usted no sabe el proceso que tiene que pasar la mariposa para poder ser bella. Una de las cosas más asombrosas acerca de ella es la manera en que cambian durante sus vidas. Una mariposa comienza como un huevo, es lo primero. Luego sale de él una oruga. Luego entra en un capullo y después de un tiempo sale, convertida en una hermosa mariposa. Cambiar de una oruga o un gusano, como usted quiera llamarle, a una mariposa, la pregunta es ¿cómo ocurre? ¿Qué sucede dentro de aquel capullo? Nadie lo sabe explicar, pero ocurre. Porque nadie ha podido entrar al capullo porque daña el proceso. Y ese es un secreto de la naturaleza, secreto de Dios. Este cambio se le llama metamorfosis. La palabra metamorfosis viene del griego. El Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. Habla de metamorfosis, no de mariposas, sino de personas. Y veamos lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, la metamorfosis es una transformación. Está diciendo, hagan la metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Empieza en la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hasta que no hay un cambio, una transformación en nosotros, no podemos entender la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Usted quiere cosas agradables? Oh, la gente no quiere cosas agradables. Escuché pocos amén. Vuelvo y le pregunto, ¿usted quiere cosas agradables? Entonces necesita un cambio. Si yo quiero cosas agradables, necesito cambio. Y el cambio empieza en mi mente. Y cuando mi mente empieza a ser transformada, cosas grandes empiezan a pasar en mi vida, en la vida suya. Amén. ¿Cuál prefiere ser? ¿Una oruga o una mariposa? La diferencia está entre lo que uno cree en Dios y el que cree es tan grande como esto que acontece en el interior de aquel lugar escondido. Segunda de Corintios 5:17 explica claramente lo que la Biblia dice. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y usted y yo todavía tenemos mucha mala costumbre que trajimos del mundo y a veces queremos ponerle a la iglesia. Y seguimos practicando algunas cositas de las que traíamos. Es tiempo de romper todo eso, hermano. Es decir, yo soy una persona transformada. Yo necesito realmente ser una persona que todo lo que haga le agrade a Dios. La oruga y la mariposa son como el pecador y el cristiano. La persona que no conoce a Cristo aún no ha descubierto cómo morar. Vive en un vacío. Es su alma que solo Dios puede llenar. O sea, un vacío en su alma que solo Dios puede llenar este vacío. La oruga se arrastra y es cautiva de la tierra. El pecador está cautivo por el pecado. Porque Juan 8:34 dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, de lo que tú eres vencido, de eso tú eres esclavo. De lo que yo soy vencido, de eso soy esclavo. Él vive la buena vida y tiene todo lo que el dinero puede comprar, pero aún no ha hallado el propósito por el cual fue creado. Estamos hablando de una persona que todavía no tiene a Cristo y no puede tener el gozo verdadero. Tiene gozo, pero solamente
no es gozo, es felicidad porque es circunstancial. Le hemos enseñado la diferencia entre lo que es gozo, que es interno, que nadie te lo puede quitar. No depende de las circunstancias, sino que está dentro de ti por la relación que tienes con el Señor. Mientras que la felicidad es circunstancial, es porque hace cosas o está en un ambiente donde momentáneamente te sientes complacido. Entonces supuestamente eres feliz, entre comillas. Pero el gozo trasciende más allá de la felicidad. Porque el gozo es de orden espiritual y está en el corazón. Nadie te lo puede robar. Solo el pecado es el único que puede quitarte el gozo. Hay una metamorfosis cuando el pecador viene a Cristo. Dios le crea de nuevo. Él ha nacido de nuevo. Él es la misma persona que era antes. Pero es evidente que no es el mismo o no es la misma. Como la mariposa que está emergiendo entre sus alas, que están secando y vuela, ya no está cautiva por el pecado o por asuntos y metas terrenales. Tiene victoria sobre el pecado. Conoce la vida verdadera con Jesucristo. Es una nueva criatura, preciosa, quien nadie se puede equivocar por lo que una vez era. O sea, no vuelve atrás cuando ha experimentado realmente el amor de Dios en su corazón. No quisiera ser una mariposa. ¿Tú quieres ser una mariposa? ¿En metamorfosis? ¿Cuánto quieren ser una mariposa? ¿Nadie quiere ser una mariposa? Con su colorido y poder volar. ¿O se quieren quedar en el suelo? Arrepiéntete de tu pecado. Entrega por completo tu vida a Cristo. Hay cristianos que se han alejado de Cristo y están viviendo una vida de apariencia. Y en esta noche te digo que así no vas a llegar a ningún lado. Tienes que realmente conocer la vida abundante que está en Jesús. Si ya ha recibido a Jesucristo, ¿está viviendo entonces la vida abundante? Es la pregunta para ti en esta noche. No está viviendo la vida abundante, entonces necesita empezar a vivir la vida abundante. Está volando, todavía sigue arrastrándote, comiendo comida de orugas. O está comiendo maná, que es la comida de los ángeles. ¿Tiene victoria sobre el pecado o el pecado todavía te aceita y caes en él? Y después viene muy calladito y te quedas sentadito ahí, con tu lingote dentro de ti. O aún anhela el pecado y anhela sus placeres. Es una cosa que hay que saber para nosotros poder experimentar vida nueva en el Señor. Dios quiere liberarte de todo eso y hacerte una creación totalmente nueva. Pero depende de ti. Recuérdate que hay una palabra clave que se llama libre albedrío. ¿Quién te obligó a venir aquí esta noche a ti? Viniste voluntariamente, ¿no, verdad? Tú sabes que hay bendición en este lugar. Entonces, ¿por qué no experimentar también un cambio radical en nuestras vidas y decirle, ya yo no quiero practicar el pecado más? Quiero ahora vivir una vida que agrade a Dios realmente. Va a depender de ti. Tú tienes que entregar tu vida completamente a Jesús. No puedes resolver nada, sino permitirle limpiarte y hacerte santo y guardarte santo. No es un solo evento. Hay que hacerlo continuamente. No siempre será fácil, pero confiar en Dios explícitamente, para obedecer explícitamente, es la única manera para conocer el gozo verdadero y experimentar la vida abundante. ¿Conocen a otro que realmente otra persona van a conocer que tú eres una persona cristiana? Cuando tú te entregas a Cristo va a tener una transformación diferente. Tu corazón va a ser diferente, tu vida va a reflejar otra actitud. Ahora la pregunta es para ti: ¿conoces a otra gente que tú eres cristiano? No me contestes, tranquilo. Eso es para ti solamente. Amén. Puede discernir que amas a Jesucristo. Las otras personas se dan cuenta que tú realmente amas a Jesús. No lo muestras, a veces ni saben que eres cristiano.
Bendecido sea Dios. Aleluya. ¿Te equivocaron con la oruga? Dijeron, este es cristiano, no, este es una oruga, todavía se arrastra. Y dice que es cristiano. Alábale. Gloria a Dios. Jesús dijo en Mateo 5, 14 y 15, de una manera bien clara: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si otros no pueden ver por tu vida que tú has sido transformado, algo no está bien en tu vida, algo no es normal en tu vida. Se supone que la gente tiene que ver sin tú decir nada. Tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber una transformación en la vida tuya y en la vida mía. Y sin emitir palabras, la gente tiene que ver que somos diferentes a las demás personas, porque tenemos otra conducta, empezamos a parecernos a Jesús. Pero si todavía no hemos cambiado de oruga para ser mariposa, seguimos arrastrándonos y estamos dentro del grupo igual que como son ellos. No te distinguen, te ven igual. Pero cuando tú empiezas realmente a ser transformado, a recibir la metamorfosis, las cosas cambian. ¿Qué va a pasar en tu vida? Van a ver el brillo que tú tienes y el vuelo que puedes emprender. Amén. Ya no eres realmente una oruga, ya no eres un gusano, ahora eres una mariposa con bellos colores espirituales. Ahora puedes volar, puedes elevar tu mente, puedes elevar tu espíritu, puedes elevar tu alma, porque tiene alguien que realmente te ayuda, te da alas para volar. Se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Como criatura nueva, viviremos de tal manera. Tito capítulo 2, versículo 8 dice que el adversario de Dios nos manda no conformemos a los deseos que antes teníamos. Nosotros necesitamos realmente ser diferentes. Primera de Pedro 1:4, 1:14. Una mariposa no puede aparecer como una oruga si su vida no empareja con su confesión. Tiene que arrepentirse. Pídele a Dios que te guíe en un camino más íntimo con Él, transformándote diariamente a su imagen y a su semejanza. Eso es lo que Dios hace con cada cristiano. Nosotros somos gente de cambio. Amén. Si tiene algunas áreas que no ha cambiado, es necesario que empiece a cambiar esas áreas Amén. para que pueda experimentar el vuelo y pueda experimentar la metamorfosis. Si no has recibido todavía metamorfosis, todavía te voy a ver igual. La gente de afuera te va a ver igual, tu familia te va a ver igual, todo el mundo te va a ver igual. Pero cuando hay una metamorfosis, la gente empieza a verte diferente. ¿Usted sabe por qué mucha gente realmente no crece? Por la apariencia. La Biblia dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Hay gente que aparenta ser cristiano, pero si tú le dices algo que no le gusta a ellos, si te descuidas, te toman una muela de una galleta. Dios te bendiga. Imagínense, y son cristianos. Entonces, tenemos nosotros mismos que hacer conciencia, nosotros. Estamos hablando de metamorfosis. Estamos hablando de que somos gente de cambio. Tiene que haber transformación en nosotros. Las cosas del mundo tenemos nosotros que decir, esto no, ya no. Vamos a ir mundo ingrato. Estamos en el mundo, pero realmente no tenemos que practicar las cosas del mundo. Hemos venido con un propósito. El propósito es nosotros permanecer salvos y ayudar a otra persona que se salve. Metamorfosis, diga conmigo. Metamorfosis. Esto equivale a cambio, hermano. Entonces tu vida debe cambiar, mi vida debe cambiar. Y debe cambiar para bien. Yo no puedo seguir siendo el mismo en su cabeza. ¿Y sabe dónde empieza el cambio? El cambio empieza aquí. En la mente. La mente empieza a ser transformada. Porque hay un rendimiento. El rendimiento del pensamiento. Y empezamos nosotros, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en Dios y glorificando a Dios. ¿Qué va a pasar con el corazón?
¿qué va a pasar con la naturaleza? Es transformada. Toda la mala costumbre y las malas mañas que teníamos nosotros empiezan a ser reducidas, se reducen. Y ya el hombre antiguo empieza a morir, esos delitos y pecados. Y ya empieza a emerger, a resurgir una nueva criatura creada según Dios. Y cuando la gente te ve y la familia te ve, pero esa mujer no era así, ese hombre no era así, ¿verdad que Dios transforma a la gente? Pero imagínate si tú todavía haces la familieta que hacía antes. Dios, cuando te dice una cosa que no te gusta, imagínate le dice la barriga verde a la otra gente. Entonces hay problema. La transformación implica desde adentro hacia afuera. Recuérdate que hay un capullo para la mariposa poder entrar, entra como oruga, entra como gusano. Nosotros, antes de venir a los pies del Señor, éramos gusanos, espiritualmente hablando. Pero hay cristianos que después que Dios lo limpia y son mariposas y vuelven a caer en el pecado y vuelven a ser gusanos. Y ya no cualquier tipo de gusano. Alábale. No tenemos que vivir una vida de apariencia solamente. Tenemos que vivir una vida cristiana de verdad. La apariencia se va a notar. Usted puede fingir que es un cristiano. Yo puedo fingir que soy un cristiano. Con el tiempo se van a dar cuenta quién soy realmente. Y yo voy a saber quién es usted realmente con el tiempo. No es un asunto de tiempo. Y te va a sacar las garras que tiene guardadas. La saca porque la saca. ¿Qué eres? ¿Mariposa o qué eres? ¿Un gato? ¿O una gata? ¿Ah? Mira qué suave la mariposa. Tú ves así en la sala. Qué suavidad. Pero acércate a las uñas de un gato para que tú veas cómo son las uñas de un gato. ¿Ah? Y hay cristianos que son así. Tienen los de ellos guardados. ¿Sí? Y son mariposas. Mira, tú le estás diciendo todo bien y le dices, oh hermano, usted es un hermano lleno de amor. Gloria a Dios, te dicen. Usted es un hermano, oh, lleno de servicio. Alabado sea Dios. Todo está bien, pero lo está honrando bien, te dicen bien. Y todo está bien. Y cuando pum, se le sacó una mentira, la habló y lo descubrieron. Oh hermano, usted es un mentiroso. Mentiroso es el diablo, saca las uñas de una vez. Oh hermano, porque le dijeron mentiroso, yo te saco las uñas. Y solamente es una palabra que le dijeron. Tiene que mostrar lo contrario. Entonces el asunto está no en ser transformado solamente exteriormente, en apariencia. La profundidad está en ser transformado interiormente. Si somos transformados interiormente, las cosas van a cambiar en nosotros. Y van a cambiar para bien, porque usted va a ser un hombre diferente, una mujer diferente. Y va a tener gozo dentro de usted. Va a tener amor, gozo y paz, que es lo que Dios da a través del Espíritu Santo a los creyentes. Usted no tiene gozo, no tiene amor, no tiene paz, tiene problemas. Porque es el fruto del Espíritu. Y si no está el fruto del Espíritu con usted, entonces usted no anda espiritualmente, usted es un chuletudo, usted anda carnalmente. Pero no queremos que usted ande en la chuleta, queremos que usted ande realmente como Dios manda. No con apariencia de piedad y negando la eficacia de ella, sino que realmente cuando usted muestre que tiene piedad, interiormente sienta lo que dice. Porque sería un hipócrita mostrar una cosa y adentro de su interior ser otra cosa. Seamos transformados. Necesitamos consagrar nuestras vidas para ser transformados. Usted puede cambiar todo su mundo exterior, pero primero tiene que cambiar su mundo interior. O sea, usted puede influir sobre su mundo exterior cuando usted realmente ha sido transformado interiormente. Si usted no ha sido transformado interiormente, usted no tiene ninguna influencia en el mundo espiritual. Usted va a tener influencia, yo voy a tener influencia, vamos a tener influencia en el mundo espiritual cuando nosotros hemos sido transformados en nuestro mundo interior. El mundo interior ha sido entregado a Dios. Y todo lo que tenemos interiormente ha sido entregado a Dios. Hay una transformación interior en nosotros. Nuestro pensamiento ha sido transformado. Nuestro labio ha sido transformado. Nuestra boca ha sido transformada. Nuestra garganta ha sido transformada. Todo nuestro ser ha sido transformado. Entonces podremos tener nosotros la autoridad para transformar todo lo que nos rodea. Todo nuestro entorno va a ser transformado porque hay transformación interna en nosotros. Y ya realmente no somos lo mismo. Ahora somos diferentes porque hay transformación interna en nosotros. Pero hay gente que quiere decirle al demonio, toma en el nombre de Jesús y andan en la chuleta. El demonio dice, ay, ¿a quién tú vas a reprender? Yo sé lo que tú haces en el baño. Hello. Ah, ya lo sabe.
Yo lo he visto con estos ojos. Le dice, yo sé lo que tú haces, muchacho. Tú me vas a venir a arrepentirme con qué poder. Te tengo preso con la lascivia. Alábale que él vive. Ah. Entonces necesitamos nosotros ser transformados. La renovación de nuestra mente, la renovación del entendimiento internamente. Entonces el mundo exterior nuestro, el entorno, tú solamente levantas tu mano y glorificas al Señor, viene la presencia de Dios inmediatamente y rompe todos los paradigmas que hay en el ambiente. Y tú mandas a Dios que gobierne, porque tienes autoridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque has sufrido en ti una metamorfosis, un cambio. Y ese cambio no solamente es un cambio simulado, es un cambio radical. Y empieza en el interior. Tú tienes que analizar y decir, pero ven acá, tantos años yo he servido a Dios, ¿y qué está pasando? Yo siempre he sido la misma persona y siempre he hecho lo mismo todo el tiempo, lo mismo, el mismo cristiano. Pasan años y vienen años y soy el mismo cristiano. No, hermano, usted no tiene cambio, no hay metamorfosis en ti. Esta es la noche de decir, bueno, necesito pararme bien parado ahora y decir, yo tengo que ver los cambios en mi vida, tengo que observar los cambios. Si no hay cambio en mi vida, yo digo, no, yo soy chuletudo, yo no realmente estoy sirviendo a Dios. Tiene que haber un rendimiento, tiene que haber una manifestación en mí. ¿Están aquí? Oh, hermano, no nos engañemos. La Biblia dice que Dios no puede ser un lado todo lo que el hombre sembrare. Va a cosechar eso. Y la Biblia dice que el que siembra para la carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el espíritu va a cosechar vida eterna. ¿Qué usted quiere? ¿Quiere cosechar corrupción? Pues siga viviendo en la carne. Ahora, si quiere vida eterna, tiene que haber transformación en usted. Tiene que haber transformación en mí. Tenemos que sembrar para el espíritu. Tenemos que volvernos más en las cosas de Dios. Tenemos que estar más activos. Porque a veces somos más pasivos con el trabajo secular y con las cosas del mundo. Somos más activos nosotros, nos movemos más en el trabajo. Si nos dicen a tal hora, llegamos a tal hora. Aquí le decimos, llega a las 7:30 y llega a las 9 casi. O sea que le da lo mismo. O sea, no hay como un compromiso con Dios. Hay un horario de 7:30, a las 7:30 debe empezar el servicio aquí. Y usted está muy tranquilo en su casa con el control de la mano mirando. Déjame chequear esta peliculita antes. Pero ven acá, mi hermano, y después viene aquí y dice, madre, con la boca como un jarro, dice, madre. Acá, boquemaco, pero ¿qué está pasando? Bendíceme, Padre. Una galleta te debe dar Jesús. No hay ningún esfuerzo, hermano. Para poder obtener la bendición del Señor hay que esforzarse. Eso fue lo que hizo Jacob. Dice que él peleó por la bendición. Peleó, luchó. ¿Y usted está peleando realmente? No, hay gente aquí que está viviendo un evangelio de agua dulce, tranquilo, una mecedora. Mira. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos. Ay, qué lindo. Todos alaban al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero yo ni canto ni oro. Y todos alaban al Señor. ¿Y yo estoy alabando al Señor? No, al control, al control, al control, al control. Tengo que alabar al Señor. Dios amado, transfórmanos, Dios. Amado, necesitamos ser transformados, gente de cambio. Usted se mire en el espejo suyo, el espejo mío. Santiago dice que un hombre natural, antes de salir de su casa, se mira en el espejo, hablando en términos naturales. Si tiene alguna mancha, corrige la mancha. Y cuando corrige la mancha, dice que se va de ahí. Solo vio su rostro, pero como es humanamente, carnalmente, dice que ya no se acuerda cómo era su rostro. Y eso es lo que están haciendo muchos creyentes. Se miran en la Biblia
Hoy le estoy diciendo metamorfosis, cambio drástico tiene que haber en nosotros. Mañana le pregunto, vienen al servicio mañana y le pregunto, ¿cuál fue el tema de ayer? Supera que no me acuerdo, pues. ¿No te acuerdas? Mano, así esa es la vida que llevamos nosotros. Esa es la vida. Yo le pregunto a ustedes de mensajes que he dado y no se acuerda ninguno de ellos. Dice que en el momento brincaron y saltaron. ¡Aleluya! ¡Qué mensaje! ¡Me mató el apóstol esta noche! Es que tiene que morir para que resucite. Y por eso es que te mato a veces con una palabra. Me mató, todo fue para mí. Dale gloria a Dios que yo te tomo en consideración esta noche y te aplastó para que te levantes como una nueva criatura. Muchos se enojan, fue por mí, pero digo, por ti mismo porque lo dije. Es para que te levantes, porque yo te quiero usar. Pero seguimos en la misma todo el tiempo. 2 pasos para adelante y 3 para atrás. 2 para adelante y 3 para atrás. ¿A dónde vamos a llegar así? Mírese y recuerde. Póngale más atención en las cosas que son de arriba. Esa es la Biblia. Puesta la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pensamos y hacemos tantos planes, vamos a ahorrar tanto, vamos a comprar esto, vamos a comprar aquello, y su vida espiritual que si viene la muerte por ti, en un instante, ¿qué va a pasar? Todo eso quedó, todos los planes principales tuyos, los planes principales míos tienen que ser agradar a Dios para irnos con el Señor si partimos de esta vida. Tú estás afanando y moviéndote aquí, y trabaja aquí, y trabaja aquí. Dice la Biblia que por más que te afanes no podrás aumentar la estatura un codo. Y tú corriendo de un lado para otro y dices, no, que tengo esto, que tengo aquello. No, hermano, Vladimir, te tiene que aprender realmente a ser un buen mayordomo del tiempo, para dedicarle el tiempo que le corresponde a Dios. Si aprendes a dominar el tiempo y eres un mayordomo del tiempo, te vas a ser mayordomo de todo. Pero tenemos tiempo para todas las cosas, menos tiempo para Dios. ¿Aló? ¿Queda alguien en casa todavía? ¿Se fueron todos? ¿O queda alguien? ¿No escucho los amén? No lo escucho todavía. Hermano, tenemos que despertar. El evangelio que se está viviendo ahora es un evangelio de agua dulce, hermano. Eso no sirve. El evangelio de agua dulce lo que te pone es panzón, pánfilo, lleno de lombrices espirituales. Tienes que vivir un evangelio que te cueste. Un evangelio que tú estés metido realmente en Dios, que estés metido en la palabra de Dios, que mire cómo está tu vida aquí en la palabra. Y diga, mi vida está de tal manera, y cuando la vea diga, necesito mejorar esto, necesito cambiar esto, necesito estar transformado en esto. Estamos hablando de metamorfosis, estamos hablando de cambio, estamos hablando de transformación en esta noche. Y hay gente que sigue igual. Mañana vienen. Hoy están muy contentitos. Hermano, la Biblia dice está siempre gozoso, hermano. ¿O no lo dice la Biblia? Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Está siempre gozoso. Y estar siempre gozoso es tener la cara como un perro vulgo así. ¿Eso está siempre gozoso? ¿Usted considera eso? Cambio, transformación, metamorfosis. Mirar mi vida con la palabra y medirla aquí con la palabra. Este es mi espejo, es el espejo suyo, la palabra del Señor. Si mira su vida con la palabra y usted está cumpliendo todo lo que dice la palabra, es bienaventurado usted. Soy bienaventurado yo. Usted tiene que hacer todo lo que ha entendido en la palabra, si no está fallándole a Dios. Y no tiene la autoridad que Dios desea que usted tenga. No tendré yo la autoridad que Dios desea que yo tenga. Necesitamos empezar a mirarnos aquí. ¿Queremos metamorfosis o no? No escuché. ¿Queremos metamorfosis o no? ¿Queremos volar? Él es el que nos da alas con su palabra. Usted empieza a caminar como usted ha entendido que se debe caminar. Y si hay algo que no sabe, pregunte. Pero sea un cristiano diferente. Póngase sobre los pies.